Y en el día de hoy vamos a ver eh, la filosofía socrática. Vamos a continuar desarrollando el pensamiento de Sócrates. La clase pasada entonces habíamos analizado la disputa que se dio en la época antigua, en la antigua Grecia, entre Sócrates y los sofistas. Pero hoy entonces vamos a hacer un énfasis en la teoría socrática especialmente. Bien. Entonces, para iniciar, es importante recordar que Sócrates fue un filósofo griego demasiado importante y es considerado el precursor de la filosofía clásica porque él fue el que dio un cambio de paradigma, como lo veremos más adelante, en la filosofía. Anteriormente teníamos a los filósofos presocráticos que se preguntaban especialmente por el arjé de la physis, es decir, por el principio material de la naturaleza, pero con Sócrates vamos a tener un cambio de perspectiva. Ahora bien, es importante recordar que Sócrates fue un filósofo que nació en Atenas. Sofronisco era su padre, que era un escultor, y su madre, llamada Fenareta, era comadrona, por medio de la cual él se inspirará para hablar de su teoría epistemológica que hemos denominado mayéutica y que vimos anteriormente. Entonces, de Sócrates podemos decir que aunque él estaba en contra de los sofistas, por algunos autores es considerado un sofista muy particular. Bien, debido a que Sócrates tenía varios puntos en común que los sofistas también manifestaban, como por ejemplo, tanto los sofistas como Sócrates se dedicaban a la enseñanza, también tenían la idea de bondad de natural en el hombre, es decir, tanto los sofistas como Sócrates creían que el ser humano podía ser bueno por naturaleza, nada más que el camino que cada uno emprendía para llegar a esa bondad era distinto. Bien, los sofistas tenían un punto de vista y Sócrates otro. Bien, ambos decían que obrar mal era consecuencia de la ignorancia y de desconocimiento. Ahora bien, Sócrates tiene también unos puntos distintos que los sofistas, ¿ya? Eh, Recuerden que los sofistas son considerados en la traducción propia del término sofista como sabios, es decir, que ellos se creían dueños del conocimiento y dueños de la verdad. Sócrates, en cambio, recuerden la frase muy famosa que él tiene, que él decía que solo sabía que nada sabía, solo sé que nada sé. Entonces Sócrates, a diferencia de los sofistas, digamos, reconocía su ignorancia. En cambio, los sofistas se creían sabios y dueños de la verdad. Ahora bien, Sócrates también, a diferencia de los sofistas, aunque también era un maestro y enseñaba en plazas públicas, él no cobraba por esa enseñanza. Los sofistas sí. Los sofistas cobraban por la enseñanza y especialmente la enseñanza de la política y del buen vivir que era el que ellos efectuaban. Sócrates entonces era en cierto sentido detestado por los sofistas porque pues al ser un hombre muy reconocido en Atenas y que no cobrara, entonces como quien dice le quitaba muchos clientes a los sofistas y tenía muchos discípulos. Bien, eh, como les decía, Sócrates es considerado el filósofo más influyente de la época clásica, aunque no es el más importante. Ya fue el más influyente porque dio un cambio de perspectiva, más los filósofos más importantes como tal de esta época son considerados Platón y Aristóteles, eh, porque fueron los primeros en crear sistemas filosóficos. Ahora bien, algo muy importante que recordar de Sócrates es que él no dejó ninguna obra escrita, él consideraba que escribir y leer le hacía daño a la memoria, él consideraba que el aprendizaje debía darse solamente por medio del diálogo y la memorización, entonces por eso no hay ninguna obra escrita de Sócrates, lo único que conocemos de él está en las obras de varios de sus discípulos, los cuales serían Platón, Aristófanes y Genófanes, pero especialmente el más importante de todos estos es Platón, porque según los análisis que se han realizado es el que al parecer ha dado un punto de vista más cercano a lo que fue Sócrates. Eh, Aristófanes y Genófanes también hicieron unas obras, pero de pronto no tan enfocadas a la filosofía de Sócrates, sino más bien como a su vida
biográfica como tal. Bueno, entonces, como les decía, Sócrates dio un cambio de perspectiva, ¿bien? Eh, Él dio un cambio de perspectiva en la filosofía, porque no se preocupó solo por el saber de las cosas, sino también por el ser de las personas en cuanto a su modo de vida. Es decir, él da un cambio mm, poniendo a la ética como una tarea fundamental. Él dice, lo único importante no es solamente conocer las cosas, su estructura, su razón de ser, sino que también lo importante es conocer al ser humano, conocer cómo el ser humano puede vivir y debe de vivir. La ética es esa rama de la filosofía que busca responder a la pregunta, como diría Kant, ¿cómo debemos vivir? ¿O cómo debo vivir? ¿Cómo debe ser mi forma de actuar? Entonces con Sócrates se da ese cambio de perspectiva en el cual se da el llamado giro antropológico, que como ustedes pueden ver en la presentación, se pasa de esa cosmogonía que era característica de la filosofía presocrática, es decir, esa visión de interpretar la realidad a partir de los fenómenos de la naturaleza y de conocer las cosas de la naturaleza, a una visión antropológica, es decir, que pone al hombre, al ser humano en el centro del conocimiento y de la filosofía, buscando especialmente la respuesta a la pregunta de cómo el hombre debe vivir y cómo el hombre puede ser feliz, puede encontrar la felicidad. Entonces, esto es fundamental eh, en la perspectiva socrática porque da ese cambio en la filosofía como tal. Y por eso entonces Sócrates inaugura lo que es la denominada época clásica en filosofía. Ahora bien, una idea muy reconocida de Sócrates es la que tenemos en el punto 3, que dice que el conocimiento que le es útil al hombre proviene de sí mismo y no de lo que está fuera de él. Una frase muy importante también de Sócrates, de su perspectiva filosófica, es la que dice, conócete a ti mismo, que viene del oráculo de Delfos. Y que es también, digamos, una creencia muy importante del oráculo de Delfos en la época de la Grecia clásica, donde vivió Sócrates. Bien, entonces, como les venía diciendo, pues Sócrates da un cambio de perspectiva en la filosofía, por lo que propone una teoría nueva eh, y primera en la ética como tal de filosofía, que se llama el intelectualismo moral. Entonces, el intelectualismo moral es la doctrina ética de Sócrates que afirma que el conocimiento verdadero del bien nos conduce a la felicidad. Sócrates, para resolver la pregunta de cómo podemos alcanzar la felicidad, respondía lo siguiente. Él te decía, si tú quieres ser feliz, debes de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es el bien, ¿ya? Él decía, quien conoce el verdadero bien puede llegar a alcanzar la felicidad. Entonces, Sócrates decía que cómo nosotros podíamos conocer cuál era el verdadero bien. Él decía, debemos de partir del mandato del oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo, aquel que reflexiona sobre sí mismo a partir del diálogo con el otro o a partir de la reflexión personal y de sus actos y de su obrar, puede darse cuenta e identificar en su ser qué es lo bueno y qué es lo malo. Él dice, entre yo más tengo experiencia de vida, más comparto con los demás, más diálogo con el otro, puedo darme cuenta qué es lo verdadero y qué no. Y ante todo, qué verdad me conduce al bien, qué cosa realmente es buena. Entonces, este intelectualismo moral busca que el ser humano, a partir del conocimiento del bien, obre bien. Ya él decía, bueno, ¿y cómo yo sé que cómo yo sé que una acción es buena o no es buena? Sócrates creía que en el mismo ser o en, digamos, en la misma interioridad del hombre, del ser humano, se podría reconocer la satisfacción de cuando uno está obrando bien o cuando no. Ya, como que lo que llamamos hoy en día el cargo de conciencia, que hay veces realizamos cosas que creemos que están bien, pero que luego, después de un tiempo o inmediatamente las realizamos, tenemos un cargo de conciencia de las mismas, porque sabemos en el fondo, como dicen, que realmente lo que hicimos o lo que pensamos o lo que decimos no estuvo bien. Sócrates decía, yo sé que estoy obrando bien
cuando en realidad, una vez realizadas las cosas, me siento bien conmigo mismo y con los demás. Entonces, eh, el intelectualismo moral de Sócrates, según Aristóteles, tiene unos principios que son tres especialmente. El primero, entonces, es la identificación entre la virtud y el conocimiento. Entonces Sócrates va a decir, ¿quién es el hombre virtuoso? Entonces Sócrates dirá, el hombre virtuoso es aquel que conoce el bien y que obra bien. Él dice, es inconcebible que una persona no pueda obrar bien si conoce el bien. Es decir, toda la persona que conoce qué es lo bueno, obra bien por naturaleza. ¿Ya? Es como, digámoslo en otros términos, como cuando una persona que realiza una conversión religiosa y conoce, digamos, a Dios, empieza a hacer lo que dice esa religión o ese Dios en el que cree. Y entonces, como nos dicen, pues, en la casa o el argot popular como tal, es imposible que quien conozca a Dios no pueda empezar a hablar como Dios quiere. Pues lo mismo decía Sócrates, pero en relación con la virtud. Él decía, es imposible que una persona que conozca la verdad, que conozca el bien, que sepa que el bien está en pensar en el otro, en ayudar a los demás, en ser tolerante, en ser paciente. Es imposible que una persona que llegue a ese conocimiento no lo lleve a cabo. Bien, ese es el primer principio. La segunda, el segundo principio dice que la mala conducta moral es en todos los casos error de conocimiento. Es decir, eh, hay veces, hay personas que realizan obras que creen que están bien, que creen que van conforme a lo que debe ser la realidad, pero no lo son. Es decir, no es una buena obra. Bien, eh, por ejemplo, cuando un ser, un político, realiza unas obras en favor suyo y, y le dan un beneficio, bien sea económico, ya por ejemplo la corrupción como tal tiene un beneficio económico, esa persona puede decir que está obrando bien porque está beneficiando a sí mismo. Bien, lo que Sócrates va a decir es que aunque está obrando para su beneficio propio, no está obrando para lo que él desea realmente en su corazón o en su mente, que lo que Sócrates va a decir es la verdad y la felicidad. Él va a decir, esa persona tarde que temprano se va a dar cuenta de que eso que hizo, por medio de lo que les decía que era el cargo de conciencia, no fue una obra buena. Entonces dice, toda persona que obre mal es porque tiene un error de conocimiento. Y por eso el punto 3 dice que obrar mal es siempre involuntario. Es decir, cuando alguien obra mal es porque cree que está bien, pero realmente no es así. Bien, en síntesis entonces, esta es la propuesta del intelectualismo moral de Sócrates, que como podemos ver, da un giro antropológico a la filosofía, poniendo al ser humano y a la ética como centros del conocimiento, como centro de la filosofía. Ese legado es muy importante para todos aquellos que reflexionamos sobre la filosofía, porque nos damos cuenta de que la filosofía no simplemente es una teoría que reflexiona sobre lo real, sino que esa realidad también pasa hacia el ser de nosotros mismos. Bien, luego nos vemos en otra clase.